Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y momentos que los hagan sonreír. Hoy nos adentramos en las profundidades de un tema que ha capturado la atención de millones, alimentando incontables conversaciones, despertando una intriga palpable y, admitámoslo, generando un poquito de drama en el fascinante universo del entretenimiento. Hablamos de la sonada y para muchos sorprendente separación de Demet Özdemir y Can Yaman en la vibrante ciudad de Estambul. Sí, esa pareja que nos robó el aliento con su química explosiva en la pantalla, esa conexión que hacía que cada escena pareciera sacada de un cuento de hadas, y que para muchos de nosotros parecía destinada a que ese idilio floreciera también fuera de los focos. Pero, ¿qué sucedió realmente en esa whirlwind de fama y afecto? ¿Por qué esos dos corazones que parecían latir al unísono decidieron emprender caminos separados? Si ustedes, al igual que yo, disfrutan desentrañando los misterios que rodean a las celebridades, les aseguro que este vídeo les proporcionará el contenido que están buscando. Y antes de que se me escape por completo la idea, una invitación cordial y sincera: si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y, por supuesto, a que activen esa pequeña campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras profundas inmersiones y análisis. Sin más preámbulos, abrochemos los cinturones y empecemos. Bueno, como es bien sabido por la gran mayoría, la historia de amor, o al menos la conexión profesional que desencadenó la fantasía de muchos, comenzó en el set de rodaje de la producción turca que se convirtió en un fenómeno global, Erkenci Kuş, o como se le conoce cariñosamente en muchos rincones del mundo, Pájaro Soñador. Desde el preciso instante en que sus miradas se cruzaron bajo las luces del estudio, la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, para decirlo de manera concisa, innegable. Su química en pantalla no era algo que se pudiera confinar a la televisión, traspasaba la pantalla, se sentía en cada gesto, en cada diálogo, y los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en empezar a gestarse, esparciéndose como pólvora por los medios y las redes sociales. Y seamos completamente honestos, ¿quién de nosotros no se dejó llevar por la ilusión de esa posibilidad? Eran la pareja soñada, la encarnación de la perfección, jóvenes, radiantes, increíblemente talentosos, y con una química que convertía cada momento compartido en una escena eléctrica, cargada de magnetismo. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron en el lienzo donde se pintaba su idilio. Se inundaron de una avalancha de fotografías y vídeos que los mostraban juntos, tanto en el fragor del rodaje, compartiendo momentos de complicidad profesional, como en eventos públicos, donde la alfombra roja parecía testigo de su creciente cercanía. Parecían estar viviendo un auténtico sueño, saboreando cada instante de su meteórico éxito y disfrutando de la mutua compañía. Sus seguidores, que se contaban por millones, los elevaban a la categoría de pareja ideal, la personificación del amor moderno. La prensa del corazón, por su parte, ejercía una vigilancia constante, alimentando incansablemente la fantasía de un amor verdadero y eterno, un romance de cuento de hadas que capturaba la imaginación colectiva. Sin embargo, y esto es algo que lamentablemente hemos aprendido a aceptar en el vertiginoso mundo del espectáculo, las apariencias a menudo juegan con nosotros, engañándonos con su brillo superficial. Poco a poco, de manera casi imperceptible al principio, comenzaron a surgir sutiles señales de que algo no iba tan bien como el brillo exterior nos hacía creer. Al principio eran comentarios velados, susurros que se filtraban de forma esporádica en los medios de comunicación, pequeños indicios que los más atentos podían percibir. Pero la confirmación oficial de su ruptura, cuando finalmente llegó, fue un golpe devastador para muchos de sus fervientes admiradores, un jarro de agua fría que disipó la ilusión de muchos. Y aquí es donde llegamos a la pregunta que todos nos hacemos, la interrogante que ha resonado en innumerables debates y foros: ¿cuál fue realmente la razón, la causa subyacente de su separación en Estambul? Y es precisamente en este punto donde las cosas se vuelven verdaderamente fascinantes, porque, como suele ser la norma con las rupturas de celebridades, no existe una única respuesta sencilla y directa que podamos señalar con el dedo. Son innumerables las teorías, los rumores y las especulaciones que han circulado desde entonces, y hoy, con la mayor objetividad posible, intentaremos desgranar las que consideramos más plausibles y mejor fundamentadas, aquellas que parecen tener un mayor peso en el relato. Una de las razones más recurrentes y que, sin duda, ha ganado un considerable peso en la opinión pública es la aplastante presión mediática.
Intentemos ponernos en su lugar por un momento. Imaginen ser dos jóvenes actores en la cúspide absoluta de sus carreras, gozando de una popularidad masiva, y que cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada palabra, sea objeto de escrutinio por miles, millones de ojos curiosos. La relación de Demet y Can no se limitó a ser una simple relación, se convirtió en un fenómeno global, y esa atención constante de la prensa y de los fans, aunque inicialmente pueda ser halagadora y hasta estimulante, tiene el potencial de volverse abrumadoramente asfixiante. Se dice, y con bastante fundamento, que la sobreexposición de su relación, la implacable persecución de los paparazzi en cada rincón, y la presión constante por mantener una imagen pública impecable y perfecta, terminaron por desgastar de forma irreparable los cimientos de su relación. El romance, que quizás comenzó de una manera orgánica, natural y privada, se vio forzado a ser un espectáculo público, un circo mediático, y eso, para muchas parejas, incluso para las más fuertes, representa un peso insoportable, una carga demasiado pesada de llevar. Otra teoría que ha ganado una considerable fuerza y adeptos es la que apunta a las diferencias en sus ambiciones profesionales. Ambos son artistas con un talento innegable y con ambiciones que trascienden las fronteras de su país. Se rumorea, y estas informaciones provienen de círculos cercanos a la industria, que Can Yaman, siempre con una visión global y buscando expandir su carrera a nivel internacional, tenía planes que implicaban una mudanza a otros países, con un fuerte enfoque en Italia, donde de hecho ha cosechado un éxito rotundo. Por otro lado, Demet Özdemir, si bien también aspira a una carrera de proyección internacional, parece tener raíces más arraigadas en Turquía y quizás prioridades personales y profesionales distintas en esa etapa de su vida. Las diferencias en los proyectos futuros, los plazos de rodaje, las oportunidades que surgían en diferentes geografías y, en definitiva, sus visiones a largo plazo para sus carreras, podrían haber creado una brecha, una distancia que se volvió insalvable entre ellos. A veces el amor es lo suficientemente poderoso como para superar una gran cantidad de obstáculos, pero cuando las ambiciones profesionales son tan intensas y divergentes, pueden convertirse en un impedimento muy real y difícil de sortear. Asimismo, se ha debatido extensamente sobre la posibilidad de celos y diferencias inherentes de personalidad. Si bien en la pantalla su química era eléctrica y palpable, en la vida real, la dinámica de una pareja puede ser radicalmente distinta. Algunas fuentes, que en su momento se consideraban cercanas a la pareja, insinuaron que podrían haber existido discrepancias significativas en cuanto a cómo gestionaban la fama, la atención que recibían y, crucialmente, sus interacciones con otras personas. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su estilo de cortejo a menudo abierto y visible, podría haber tenido un estilo de vida o un tipo de interacciones sociales que no siempre encajaban con la personalidad de Demet, quien tiende a ser percibida como una persona un poco más reservada, cautelosa y protectora de su vida privada. Los celos, aunque rara vez se ventilen públicamente, pueden ser un veneno lento pero letal para cualquier relación, corroerla desde adentro hasta que no queda nada. Además, no podemos ni debemos obviar un factor que es muy común y recurrente en el mundo del entretenimiento, la distinción entre la química de pantalla y la realidad. Es un fenómeno que se observa tanto en Hollywood como en la vibrante industria del cine y la televisión turca. A veces la conexión intensa y apasionada que vemos entre dos actores en la ficción, en el contexto de un guión y la dirección, no se traslada de la misma manera a su vida personal, a la cotidianidad. La intensidad de rodar escenas románticas, la cercanía física y emocional constante en el set, el hecho de pasar tantas horas juntos, pueden generar una ilusión poderosa de amor, una burbuja romántica que al salir de ese entorno controlado y artificial, se disipa gradualmente. Es perfectamente posible que una vez que la adrenalina de las grabaciones y la euforia desmedida de la fama se calmaron, se dieron cuenta de que, más allá de la atracción física mutua y la complicidad profesional, las bases sólidas para construir una relación a largo plazo no eran tan robustas como inicialmente habían esperado o fantaseado. Otra perspectiva que se ha barajado en el análisis de su separación es la potencial intervención de terceros o presiones familiares. Si bien este es un aspecto que resulta considerablemente más difícil de confirmar y que a menudo cae en el terreno de la especulación pura y dura, es cierto que en muchas culturas, las opiniones, el apoyo y la influencia de la familia son pilares fundamentales en las decisiones vitales de una persona, incluyendo, por supuesto, sus relaciones amorosas. Sin embargo, en el caso específico de Demet y Can, no existen indicios claros y contundentes que apunten directamente a este factor como la causa principal y determinante de su ruptura, aunque por ser una parte intrínseca de la compleja red de las relaciones humanas, no se puede descartar por completo su posible influencia.
Lo que sí es una certeza irrefutable es que, tras la dolorosa pero necesaria decisión de separarse, ambos actores han continuado adelante con sus respectivas y exitosas carreras, cada uno trazando su propio camino. Can-Yaman ha enfocado sus esfuerzos en proyectos internacionales, consolidando su fama y su presencia especialmente en Italia, donde se ha convertido en una figura muy querida y reconocida en el ámbito del entretenimiento. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido protagonizando series y películas de gran éxito en Turquía, demostrando una y otra vez su talento y su versatilidad. Además, también ha dado pasos firmes y decididos hacia proyectos de carácter internacional, confirmando su estatus como una de las actrices turcas más importantes y prometedoras de su generación. Es fundamental recordar, y este es un mensaje que creo que todos deberíamos interiorizar, que al final del día, las razones profundas y complejas que llevan a una separación son algo intrínsecamente íntimo y personal entre las personas involucradas. Lo que nosotros, como observadores externos, podemos vislumbrar y analizar, son solo fragmentos de un rompecabezas mucho mayor, piezas a menudo incompletas, alimentadas por rumores, declaraciones calculadas y la propia imaginación colectiva. Lo que sí podemos aprender de esta historia en particular y de muchas otras en el siempre fascinante mundo del espectáculo, es que las relaciones, incluso aquellas que a nuestros ojos parecen sacadas directamente de un cuento de hadas, enfrentan desafíos únicos y extraordinarios cuando se ven expuestas a la implacable luz pública y a las exigencias de una industria tan competitiva y demandante. La historia de Demet Özdemir y Can-Yaman sirve como un poderoso recordatorio de que, detrás de las pantallas brillantes, de las alfombras rojas y de las fachadas de perfección, hay personas reales, con sus propias vidas, sus propias luchas internas, sus propias decisiones difíciles y sus propios caminos que deben recorrer. Y aunque a todos nos encantaría que las parejas perfectas que vemos brillar en la ficción fueran igualmente perfectas en la vida real, la realidad, en su intrincada complejidad, rara vez se ajusta a nuestras fantasías más idílicas. En resumen, las razones que llevaron a su separación en Estambul parecen ser el resultado de una compleja amalgama de factores: la intensa y a menudo asfixiante presión mediática, las ambiciones profesionales divergentes que los empujaban en direcciones opuestas, y quizás diferencias personales y de carácter que, bajo el constante escrutinio público, se magnificaron hasta volverse obstáculos insuperables. No existe una única razón real y monolítica, sino más bien un cúmulo de circunstancias, un tapiz de eventos y sentimientos que en última instancia, los llevaron a tomar la difícil pero necesaria decisión de emprender caminos separados. Y hasta aquí nuestro análisis profundo de hoy. Espero de todo corazón que hayan encontrado este recorrido por la vida de Demet y Can tan interesante y esclarecedor como yo lo he encontrado al desentrañar este tema. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes creen que hubo una razón principal que desencadenó todo, o consideran que fue una suma de varios factores lo que llevó a su separación? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos y reflexiones aquí abajo en la sección de comentarios. Sus opiniones son increíblemente valiosas y siempre enriquecen enormemente la conversación. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido similar, con análisis en profundidad y revelaciones del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también disfruten de estos temas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, donde exploraremos más historias fascinantes y misterios del universo del entretenimiento. Hasta la próxima.